Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Cali. Me acompaña nuevamente Camilo. Bueno, no nuevamente, como siempre, y ustedes ya saben, Camilo. Y estamos en un taratatata, redoble de tambores, en un nuevo podcast. Parecemos la secuela de Avatar, ya a esta altura, pero si no se entendió mi talla o mi chiste es que salió después de mucho tiempo. Sí. Nada, que no, solamente corroborar que efectivamente siempre decimos vamos a grabar más seguido, pero no hemos podido. Y en gran parte no es por echar la culpa, porque uno siempre puede hacer más cosas, uno siempre puede dormir menos, por ejemplo, uno siempre puede quitar una hora más de sueño. Pero ustedes sabrán ahí en redes sociales, nos habrán visto, ojalá, que tenemos libro nuevo. Durante toda la escritura del libro, que fueron unos cuantos meses, tampoco así como estamos todo el día escribiendo, ¿no? Pero justamente lo usábamos en ese espacio que era para nosotros filosofía y humor muchas veces. Entonces era o escribir el libro o ir sacando nuevos podcasts. Y también quizá vieron en la página media flojita el año pasado, también es por esto. Y a la vez nosotros creíamos que al sacar el libro las cosas se iban a relajar mucho más, y la respuesta es que las cosas no se han relajado tanto más. No, de hecho dijimos en unos comentarios, bueno, por lo menos yo dije que ahora que había salido el libro esperábamos grabar más podcasts, pero el libro ya salió hace casi 2 meses y como dice Camilo, en realidad no se han relajado mucho las cosas, pero igual venimos a mostrárselos a ustedes. Claro. Aquí está. Los que están viéndolo más o menos por video podcast. O sea, claro, si lo ven. Claro, si esto sale video podcast, si la cámara acompaña todo eso, podrán ver el libro. Y si no, obviamente, y esto es lo más importante de todo, nuestro libro lo hicimos con mucho cariño. Estamos muy felices con el recibimiento. Nosotros somos filósofos, entonces uno está acostumbrado a vender todo el libro en el mundo de la filosofía. No sabemos cuánto hemos vendido, pero estamos muy felices de que nos ha escrito mucha gente internacional. Porque este libro efectivamente apareció para Chile. La primera edición esto se está probando en Chile. Después le vamos a ir contando noticias a medida que vayan pasando las cosas, a ver qué pasa por ahí. Pero muy felices que ha llegado a Costa Rica, a México, a Uruguay, Paraguay, de la manera más difícil posible, porque no es yendo a una librería y a comprarlo, sino que pidiendo por internet y todo eso. Así que pueden encontrar, más o menos, si están en Chile, pueden encontrar este libro en la mayor parte de la librería importante del país. Y eso es muy interesante porque muchas veces un libro de filosofía tiene un alcance chiquitito, es decir, está ahí medio difícil de encontrarlo, hay uno que dos por aquí por allá, pero en este caso nuestro libro está, como les dije, en la grande librería del país y lo pueden pedir por Busca Libre, que es una empresa que distribuye libros a muchos países de Latinoamérica. Así que esperamos que siga vendiendo como está haciéndolo, y más que vender, como pan caliente. Claro, que siga la gente disfrutándolo. Yo creo que es importante. Nos ha gustado mucho que nos digan que lo han disfrutado mucho también, y que también de repente personas que nos dicen, oye, me quedó muy claro este punto, lo encontré muy interesante. Por cierto, que no lo dijimos, el libro se llama De Sócrates a Netflix. Y ya está disponible en todas las librerías, como dice Camilo, en Busca Libre, que es esta página. También, si lo prefieren en ebook, lo pueden encontrar en la página de Planeta de Libros, que es la de la editorial Planeta, y también está para Kindle en Amazon, así que está disponible en muchos formatos. Así es. También muchas gracias a la editorial que se la jugó con nosotros. Ustedes se imaginan que siempre es una apuesta a sacar algo de filosofía, podcast, lo que sea de filosofía, porque nunca vamos a vender tanto, digamos así, desde la filosofía como lo hace la farándula o cosas por el estilo. Así que estamos muy felices con todo el recibimiento. Y en relación a eso también hay mucho contenido nosotros ahora dando vuelta, que hemos salido harto en los diarios, hemos estado participando en programas. Yo hoy día estuve por segunda vez en un programa. Tenemos por ahí también una entrevista que nos queda esta semana. Esto ustedes pueden estar escuchándolo en un año después, así que es irrelevante, pero el punto es que hemos tenido muy buen recibimiento por parte también de los medios, la gente, y esperamos estar participando en más cositas. Lo siento, pero no me aguanto. Voy a parafrasear a Burro, que dice: somos famosos, cuando él dice somos sexys. Claro. en Shrek 2, por si acaso. Yo pensé que iba a parafrasear a Mike Wazowski cuando sale en la revista. ¡Ay, verdad! Bajo el código de barra. También. Es un poco la situación para nosotros. Somos famosos, pero debajo del código de barra. Nunca vamos a ser tan famosos como la gente realmente famosa. Pero sí, efectivamente hay gente que nos ha saludado por la calle y cosas así, que curiosamente pasaba hace tiempo, nos reconocieron. A mí, ¿sabéis qué? Perdón, nunca me ha pasado. A Camilo sí le ha pasado, pero a mí no.
Y nada, Que es interesante. la suerte más o menos ahí. Eso, y también les queremos contar, aparte ya de todo el libro, antes de introducirnos ya a este nuevo capítulo del podcast, que vamos a estar grabando nuestro primer podcast en vivo. Así es. Nosotros grabamos siempre todos nuestros podcasts. Suena obvio que nosotros grabamos nuestros podcasts, pero nosotros grabamos nuestros podcasts. Siempre los grabamos en vivo también. Claro, Perdón, lo siento, no. Necesito callarme ya. No hay forma de no grabarlo en vivo. Pero el punto es que nosotros ponemos la camarita, nosotros ponemos siempre el micrófono y por eso suenan tan mal y por eso suenan todos diferentes, porque es un esfuerzo muy humilde por parte de nosotros. Pero ahora nos invitaron a la primera feria de libros de no ficción que va a ser organizada en la Universidad de San Sebastián el viernes, ¿tú recuerdas? 26, sábado 27 y domingo 28. Y nosotros vamos a estar el viernes 26. A eso de las 4 de la tarde. Esta feria obviamente abierta, es gratuita, van a haber muchas editoriales, así que si les gusta el libro, ustedes saben que abril es el mes del libro, entonces está lleno de ferias del libro en todas partes, por lo menos acá en Chile. Y en razón a eso, en esta feria, entre las actividades que hay, una de las actividades que vamos a estar nosotros hablando, grabando obviamente un podcast, y ese podcast es... Perdón, me tupí. La filosofía y conquista espacial, que es un tema interesantísimo que da para reflexionar muchísimo y especialmente porque es un tema relativamente novedoso, es decir, hay ciertas temáticas que se repiten, pero al mismo tiempo aplicadas a un contexto completamente inusual. Así que si les interesa, están muy invitados. Claro, ese como idea de podcast y punteo que teníamos, ese era un video que iba a salir para nuestro canal de YouTube. Si quieren nos siguen en YouTube, subimos cositas y de repente, porque nos cuesta mucho. Ahí sí que más de repente que los podcasts, para que se hagan una idea. Pero eso era un video que teníamos hecho casi para YouTube, pero nos toma mucho tiempo hacer videos para YouTube y como les dijo acá la Cali, es más fácil hacer un podcast que no sale nunca, hacer un video en YouTube. Así que tomamos esa idea y dijimos, mira, el video va a salir, vamos a llegar a Marte antes de que salga el video de qué pasaría si llegáramos a Marte. Así que decidimos transformarlo como en este podcast, que lo vamos a estar grabando ahí en vivo. Y si a usted le interesa ese tema, obviamente está invitadísima ahí para que nos vea, para que nos conozca. Si no tiene el libro, para que vaya a comprar el libro, se lo firmamos, un besito al libro también, todo lo que usted quiera. Y si no, bueno, y no puede, probablemente 1 o 2 semanas después ese podcast ya va a estar acá para que ustedes lo escuchen. Vamos a ver para escuchar cómo se escucha, vamos a ver cómo nos va. Sí, y bueno, ya pasando a lo que nos convoca, hoy día también tenemos, usted quizá me van a decir de que siempre trato de hypear las cosas, pero es un tema interesantísimo, por lo menos que a mí me gusta muchísimo y que creo que amerita mucho conversarlo y ponerlo en la palestra, como si nosotros lo pudiéramos hacer, pero es el tema de la gentrificación. No sé, Camilo, si tú sabes lo que es la gentrificación. Yo he escuchado mucho la palabra gentrificación en el último tiempo. Estuve revisando y efectivamente un tema, bueno, primero que todo, hace un par de años se habla de la gentrificación. Hace poco, me parece a mí, dentro, digamos, del último mes, último año, se ha masificado el uso. Pero esto viene ya de la década de los 60 aproximadamente. Una nota al pie. Bueno, estamos en el podcast, acá podemos extendernos todo lo que queramos, pero una nota al pie es que Filosofía y Humor siempre nació, el podcast nació con el espíritu de poder comentar cosas que están ocurriendo desde un punto de vista filosófico. Y eso duró como 3-4 podcasts, porque nunca podíamos sentarnos a comentar cosas que estaban ocurriendo. Porque y que continuaran siendo vigentes. Claro, porque cuando nos sentábamos ya dejaban de estar, ya digamos, de ser tan populares. Hay unos podcasts, de hecho, que les fue muy bien. Por ejemplo, si hay una filosofía de la guerra, que fue justamente con el tema de Rusia a Ucrania, y que nosotros como que agarramos eso como en la cresta de la ola, como en el hype de la situación, y tiene mucha llegada por las búsquedas. Y la gentrificación también llega un poquito tarde al tema, pero estamos acá. Pero es tarde, y no es tarde en el sentido de que percibo yo que no es un tema tan común o del que se hable mucho. Si bien es un tópico que sí se está estudiando hace tiempo, en el ideario colectivo no sé si está tan presente. Y bueno, antes de todo, ¿qué es gentrificación? La gentrificación
es caracterizada o se dice que es una reestructuración de una localidad urbana, o no necesariamente, sí, y urbana, perdón, movilizando forzosamente a las personas que se encontraban ahí y que de algún modo van a encontrarse en una situación más precaria que antes, y esto en favor de una construcción y edificación que va a encarecer los costos de vivienda en esa ciudad, o sea, en ese poblado. Yo creo que cada persona que nos está escuchando aquí podrá tener alguna noción de lo que ha sido para ellos la gentrificación. Nosotros vimos en el caso en Santiago de Chile, y claro, son diferentes formas en que lleva la gentrificación en diferentes lugares, por ejemplo, del mundo. Por poner un caso, en Buenos Aires, específicamente en Buenos Aires, los alquileres han subido como un 120 y algo % la última vez que estaba chequeando por el tema de la gentrificación. En el caso de Santiago, como si se le voy a contar una cosa un poco de mi vida, que yo vivía en el centro de Santiago hace un par de años atrás, ya varios años atrás, en el centro de Santiago, y vivía por un arriendo caro como el centro de Santiago, pero eventualmente tuve que irme del lugar porque todos los departamentos que se están arrendando cerca habían subido sus precios de arriendo. No porque fueran en sí más caros, sino que se estaban viniendo grandes grupos de familias, en este caso extranjeros, que entraban a vivir, por ejemplo, 12 personas en un departamento. ¿Cuáles las condiciones de este departamento específico donde yo estaba más o menos viviendo? Que no les pedían ningún papel. O sea, tenían precios irrisoriamente altos, muy muy caros, pero la gracia es que no pedían ningún papel. Entonces la gente se juntaba de 12 personas aproximadamente, iban a ocupar estos departamentos que eran en sí más o menos chicos. Entonces ahí nada que hacer, pues el arrendatario dijo: mira, estamos perdiendo plata contigo, porque acá hay personas que pueden pagar el doble básicamente si están dispuestas a no pedirle los papeles necesarios. Y es por ejemplo, es un modo de gentrificación. Claro, y ese ejemplo en concreto que ocurre mucho, donde se sube el alza de arriendo, por ejemplo, forzando a una o dos o más familias a vivir en un mismo espacio, por supuesto que dificulta y empeora la calidad de vida de esa familia. Entonces, también quisiera mencionar, como antes de comenzar, porque yo creo que igual les va a quedar más claro lo que es la gentrificación en la medida en que vamos a ir dando ejemplos y vamos a ir explicando un poco en qué consiste y las aristas filosóficas que nosotros podemos aportar en su análisis. Me gustaría aclarar que no es gentrificación, porque no todo desplazamiento de población involucra una gentrificación. Por ejemplo, el desplazo en la industrialización de las zonas rurales a la ciudad no califica como gentrificación. La colonización, por decirlo, de espacios, no, colonización es una mala palabra empleada, pero el arriendo, por ejemplo, de jóvenes en espacios que antes no se usaban o que estaban más empobrecidos precisamente porque ellos no pueden pagar arriendo en otras partes, y así ese barrio, por ejemplo, comienza a cobrar vida, se abren panaderías, locales, etc. Eso tampoco califica per se como gentrificación, porque la gentrificación es una inyección de capital, y vamos a ir viendo que hay una voluntad muy fuerte detrás de hacer precisamente este proceso de desplazamiento que involucraría o perjudicaría a ciertos grupos de personas. Claro, o sea, claro, yo estoy notando un poco acá el matiz. Yo el ejemplo que daba recién de gentrificación es justamente un grupo de personas en calidad económica peor que los que estábamos ahí, y que justamente por fuerza de presión, de cantidad, de cambio en el mercado, de posibilidades que hay en el mercado, se da este desplazamiento. Efectivamente, si un grupo humano llega a un sector, inyecta dinero a través de, por ejemplo, negocios, cosas así, no llamaríamos a eso efectivamente gentrificación. Para la gentrificación parece que tiene que haber una población que tenga que ser removida de ese lugar, o no es removida, digamos, de manera técnica, en el sentido de que usted váyase, que sí se da. Por ejemplo, ahí les voy a contar después un caso que estaba viendo en Ciudad de México,
pero efectivamente hay gente que ya no puede vivir en un lugar que había vivido, por ejemplo, toda su vida, porque las condiciones que se empiezan a imponer en este lugar por causa de la gente que viene llegando o de las constructoras, de los nuevos negocios, le hace, por ejemplo, esto inviable. Acá en Providencia hay una serie de edificios donde vive gente muy muy pobre, y digamos Providencia es una buena comuna acá dentro de Santiago de Chile, pero hay un edificio donde vive gente muy muy pobre porque compró esos departamentos cuando estaban recién creándose, o sea, digamos varias décadas atrás. Ellos no subieron su estatus económico, de hecho se hicieron más o menos viejitos, y se quedaron ocupando estos departamentos, pero ya son departamentos que es muy difícil vender en su conjunto, que nadie los quiere arrendar y que nadie puede vivir en ellos. Entonces, nomás para poner otro ejemplo. Claro, la gentrificación podríamos categorizarla, podríamos decir que de diferentes tipos. Una se puede, y quizás la más evidente, es mediante la expropiación por parte estatal para construir, o sea, para demoler quizás lo que estaba ahí y construir y edificar completamente cosas nuevas. Se le entrega, en el fondo, se expropian los terrenos o propiedad privada para modificarla. Y con eso ya se desplaza abruptamente a la población que residía ahí. Se puede hacer mediante, como le pasó a Camilo, el alza de arriendos, logrando por una parte que como Camilo se tuviera que ir de su departamento, por otra parte, y como a las personas que les pasaba ahí, que también tienen que juntarse entre 2 o más familias, lo que disminuye también la calidad de vida. Se puede hacer porque también con inmobiliarias que de repente le compran las viviendas o el terreno, mejor dicho, a locatarios, se lo compran por un precio mucho menor del que ellos les alcanza para irse a vivir a un lugar equivalente o mejor, teniendo que irse a un lugar peor, para en el fondo las inmobiliarias construir y edificar edificios con departamentos más caros aún. Por ejemplo, también para poner ese ejemplo, y quizá lo podemos después profundizar, voy a poner 2 casos diferentes gentrificaciones. El caso de Airbnb, que afecta mucho Europa o ciudades muy turísticas. El caso que yo contaba de Buenos Aires es justamente eso, por el Airbnb. Gente de Buenos Aires, ustedes saben cómo está la economía en Argentina desde hace mucho tiempo, y es muy difícil obviamente el tema de la propiedad, el tema del arriendo, pero efectivamente un turista puede ir y quedarse a alojar, digamos, unas cuantas noches, una semana, y pagar en esa semana prácticamente lo que un argentino tendría que pagar durante 1 o varios meses. Y eso se llama específicamente turistificación, y es lo que, por ejemplo, pasa en Roma, en muchos lugares de Italia, donde a menos que uno ya tenga una casa en Roma y te pertenezca de manera efectiva, es casi imposible ser, en especial un joven que intente ir a vivir o arrendar una casa, un departamento en esa ciudad, porque vale más tenerlo para arriendo. O sea, siempre van a haber turistas en Roma y siempre van a estar dispuestos a pagar por noche muchas veces más de lo que podría pagar una persona que está arrendando. Y el segundo ejemplo que quería poner justamente era en México, donde aparte de todos estos factores, en ciertas ciudades, por ejemplo, el crimen organizado hace presión con los vecinos para literalmente sacarlos. Se les paga una cantidad de plata específica para que ellos desalojen más o menos los lugares, más o menos para que se vayan con lo opuesto y que vayan a buscar por ahí donde vivir. Y en el caso de que no quieran, los van sacando un poco a la mala, y también van ocupando, por ejemplo, edificios enteros, ciertas mafias, ciertos grupos, etcétera, para poder sacar a la gente del sector. Sí, y esto pasa en muchas ciudades, por ejemplo, Nueva York, Toronto, Ámsterdam. En Ámsterdam los estudiantes cada vez, y esto pasa particularmente con los estudiantes, se tienen que ir más y más lejos de la ciudad porque no les alcanza para vivir. De hecho, lo último que supe es que estaban habilitando containers como departamento estudio, y lo que se ha hecho, y que claro está como de moda para los estudiantes, es que arriendan en estos edificios que son apilaciones de containers adaptados para hacer departamento estudio. En Seúl es lo mismo. Bueno, y en Tokio están haciendo esfuerzos porque por lo mismo la población está tan densa, los apartamentos están cada vez más pequeños, y cada vez es más caro vivir y residir en estas ciudades. Y lo mismo, bueno, y Santiago también es un ejemplo, que Santiago y varias ciudades de Chile está ocurriendo también este proceso de gentrificación, que no es, o sea, que es un efecto
del capitalismo. De oferta y demanda, en el fondo hay personas que tienen recursos, y quizás entrar como al primer punto, hay personas que tienen recursos, por ejemplo, para arrendar o comprar una vivienda, pero no en todas partes. Entonces surge esta demanda por por viviendas que sean quizás no tan antiguas o mejores, y se van a zonas cada vez más alejadas del centro, por ejemplo, pero aplicando este flujo de capital, se construyen edificios nuevos y las personas pueden adquirir una vivienda o pueden arrendar un departamento, por ejemplo. Claro, yo creo que como para remarcar bien el asunto, digamos, ya eso fue la introducción, para remarcar bien el asunto es, ¿por qué hablaríamos en un podcast de filosofía sobre este problema? Es decir, ¿por qué esto sería problemático filosóficamente hablando? Porque esto podríamos estar hablando en la facultad de arquitectura, en geografía, sociología, etcétera, pero ¿por qué es un problema? Porque tú acabas de decir capitalismo. Claro, yo diría mercado, cosas así, pero ¿por qué eso sería un problema? O sea, en el fondo es como una entrada a un concierto. La entrada es tan cara como lo que la gente esté dispuesta a pagar. O sea, probablemente si no hay un estudio de mercado y la gente dice, oye, esta gente no puede pagar tanta plata por la entrada, no sé, este caso de Taylor Swift, para que no, el algoritmo no ayude si es que lee esta parte. Claro, la entrada de Taylor Swift son tan caras como lo que la gente está dispuesta a pagar. Y quien no pueda pagar esa entrada, no pasa nada porque otra persona la cobrará. En Ticketmaster Gate. Claro. Y eso más o menos es simplemente lo que pasa con los conciertos, pasa con los partidos de fútbol, de distintos deportes y un poco la mecánica, digamos, el mercado. El que esté dispuesto a pagar esto, lo puede obtener. Y si una persona está aún más dispuesta a pagarlo, por cualquier motivo más allá del mercado, en el fondo pedirá un préstamo, pedirá plata prestada, se endeudará, pero en el fondo lo que hay en esta, digamos, alquimia económica de lo que está detrás es un poco ver qué tan dispuesto uno está a obtener ese bien o ese servicio y cómo puede traducir esa disposición a una parte económica. Entonces, para mí, el problema filosófico empieza justamente en este punto. ¿Deben las ciudades estar afectas a el libre mercado de este modo? O sea, cualquiera me diría, yo incluso me diría a mí mismo a priori, sí. Si uno piensa en el fondo, las ciudades, los departamentos, hay unos más caros, unos más baratos. Si uno no puede comprar el más caro, arrendar el más caro, bueno, tendrá que buscar en otro. Si una comuna, el lugar le es muy caro, buscar otro lugar. Si esta comuna le queda más cerca de su trabajo, quizá invierta un poco más de dinero para vivir acá, para llegar más rápido a su trabajo. O una cosa que pasa acá, por ejemplo, en Santiago, la gente puede obtener lugares o casas más grandes entre más en la periferia está, digamos, específicamente Santiago, en Buin, por ejemplo, Lampa, Colina, al costo generalmente de que tiene que demorarse más al llegar al trabajo, al tener que invertir en un auto, etc. Entonces, si se fijan, toda esa configuración que da la ciudad es una configuración que, por ejemplo, un economista liberal diría como natural, ¿sí o no? Es la distribución natural de los bienes dentro de un mercado que en este caso el inmobiliario es la ciudad. El que tiene más plata podrá vivir más cerca de su trabajo, en un lugar muy acomodado, o con más flexibilidad para llegar a su trabajo, digamos, autopistas, etc. Y los que tienen menos plata tendrán que ver cómo usan el transporte público, cómo viven más alejados, etc. Y que esas personas, si cambian su estatus económico, podrán acceder a distintos lugares para trabajar. O sea, digamos, ese podría ser la solución última. ¿Qué pasa con esto? Que la gentrificación no sería problema. ¿Se entiende? O sea, la gentrificación es un tema, lo hablamos, pero digamos, para efectos de la ciudad no es problema. ¿Sí? No es como que yo dijera, yo debería ir a ver a Taylor Swift porque yo soy más fans de Taylor Swift. Y un de Ticketmaster, como tú dirías, o de la empresa donde se vende la entrada, me dirían, ¿y qué? No me importa que usted sepa todas las canciones. De hecho, mucho el público que va ahí no se sabe todas las canciones de Taylor Swift. O sea, las entradas no se venden a los más fanáticos, se venden a los que tienen la posibilidad económica de pagarlas. Y así uno podría decir, con la ciudad pasa lo mismo. La ciudad no es para quien se la merece, sino para quien puede pagarla. Sí, y también la gentrificación es un tema complejísimo, también porque se relaciona con muchos subtemas que eventualmente y en ciertos países se puede decir, no sé, son el racismo, el clasismo,
muchos problemas que efectivamente se terminan correlacionando. Por otra parte, también es importante decir si es que hay acaso un derecho a la ciudad. El otro día estábamos viendo un video en YouTube de un amigo extranjero que reside en Chile y que pasea por distintos barrios de Santiago, y él retomaba un poco este problema del derecho a la ciudad, porque en las comunas más rurales donde se ha tenido que ir desplazando las personas, efectivamente hay menos cosas no solamente que hacer. Uno podría decir, es que claro, quizás en esas comunas no hay tantas ferias del libro, como dice Camilo, o quizás no hay. Pero no solamente no hay ferias del libro, sino que hay menos supermercados, por ejemplo, y por tanto menos opciones para contrastar precios. Hay menos cajeros automáticos para sacar dinero. Hay menos experiencia de vivir en la ciudad. Estas personas, para vivir esas experiencias, tienen que trasladarse más lejos aún, a estas comunas más centrales, y eso implica, y lo mismo ocurre para trabajar. Muchas veces, y el caso de Santiago también es más o menos similar, muchas veces para trabajar las personas en estas gentrificaciones tienen que trasladarse hacia un lugar más central, lo que implica mayores costos, mayores tiempos y por tanto también menor calidad de vida. Claro. Es el tema que introduce la Claudia, alias la Cali. Aquí es que la ciudad es un problema filosófico de carácter moral. Porque la ciudad es un problema filosófico de carácter político. Es decir, ¿qué hacemos con la delincuencia? ¿Qué hacemos con tal o cual cosa? ¿Qué hacemos con la gobernanza? Es decir, cómo distribuimos el gobierno en una ciudad, municipalidad, etc. Es un problema filosófico técnico, podríamos hablar. Pero la pregunta que introduce la gentrificación es realmente si la ciudad es un problema filosófico de carácter moral. Es decir, que una persona sea desplazada de donde vive porque no puede pagar el arriendo, que implica buscar otros lugares, ¿es simplemente un problema de mercado, como yo enunciaba hace unos segundos atrás? ¿O hay alguna tensión moral, literalmente, por la cual uno podría, digamos, poner una red flag? No voy a decir literalmente detenerla, cancelarla, pero efectivamente debería sernos problemático intelectualmente hablando el hecho de que una persona tenga que salir de un lugar porque no pueda pagarlo. O sea, yo creo que es el problema de la gentrificación. Y obviamente, si estamos hablando de gentrificación, es porque por lo menos algunas nociones tenemos de que la ciudad o los barrios en general no solo se distribuyen en el orden del libre mercado, sino que también podrían haber otras tensiones o problemas dentro de la ciudad que implican ya una valorización no solo económica, sino moral de esta distribución. Estoy pensando, perdónenme, pero el libro de Michael Sandel, que ya es novedoso, pero un clásico, lo que el dinero no puede comprar, y él se refiere a que justamente el libre mercado funciona muy bien para la distribución de los bienes, por ejemplo, las entradas a Taylor Swift. Pero la tesis de Sandel es que hay muchos lugares donde el dinero parece no funcionar como la mejor mecánica para distribución de bienes, que por ejemplo sería en el caso de la educación. Es decir, que los que tengan más plata tengan la mejor educación, que es algo más o menos que se da per se. Pero Sandel dice, ahí justamente deberíamos entrar a pensar filosóficamente, porque de este tema se distribuyen muchas desigualdades, mucha tensión, muchos problemas sociales, cuando por ejemplo la educación es netamente distribuida por las condiciones materiales. Entonces, le estaríamos agregando acá un capítulo más al libro de Michael Sandel de un modo u otro ante la pregunta de ¿y la ciudad en su distribución sociológica es algo que debemos dejar simplemente al libre mercado, o es algo que deberíamos desde un punto de vista político entrar un poquito a meter mano? Y ahí justamente los liberales, más liberales, me dicen, oye, aquí ya me estoy complicando. Claro, y eso, lo que tú mencionas de la educación, es súper interesante porque efectivamente también toca acá, y quizás los que viven en Chile y particularmente también en Santiago van a conocer muy bien los liceos emblemáticos, donde muchos de ellos no se encuentran en poblaciones alejadas, sino más bien en comunas centrales. Los liceos emblemáticos son estos liceos, podríamos decir sello, cuya calidad en educación
es muy muy buena y que son también estatales en el fondo. Entonces gente de todos recursos podría acceder a ellos. Sin embargo, con la gentrificación hay mucha gente que queda excluida de la posibilidad de ser aceptada en estos colegios, y no solamente aceptada, sino que además, si es que un niño tiene que viajar, no sé, 2 o 3 horas para ir al colegio, parece que ya no es tan plausible. Y uno podría decir, ya, pero es que, claro, que se creen estos liceos también súper buenos en las comunas más periféricas, pero no hay que olvidar, claro, se puede hacer la construcción de la infraestructura, pero si es que profesores o profesoras no quieren ir a estos barrios periféricos, no van a querer, o sea, perfectamente no van a querer ir por no viajar tanto también. Claro. Entonces, ese un poco, ya como dándole forma a nuestro primer punto, es el derecho a la ciudad, por así decirlo. Hay un derecho a la ciudad, es decir, yo por ser ciudadano tengo una suerte de derecho a disponer de la ciudad de una manera homogénea con respecto de otros ciudadanos, aunque tengamos cierta, digamos, distancia económica. Yo creo que es un gran problema. Por ejemplo, el uso de áreas verdes. Por ejemplo, hay comunas en Chile, probablemente en todas las capitales del mundo, que tienen más áreas verdes que otras y que son más caras, y que obviamente gente con un estatus económico mayor puede alcanzar a vivir ahí. Pero ¿es el acceso a áreas verdes una condición que debería de un modo u otro estar abierta para todos los ciudadanos? Porque justamente ahí tiene el problema. Cuando se gentrifica un lugar, estamos llevando a personas, en este caso de una comuna, a otra, y probablemente esa comuna tiene menos áreas verdes, menor calidad de educación, como tú comentabas, es una comuna más empobrecida culturalmente. Entonces esta persona que fue desplazada ahora tiene menos acceso a ciertos bienes que uno podría decir serán necesarios para todos los ciudadanos. Sigo diciendo, yo pongo esto todo entre, ¿cómo se dice? Signos de interrogación. Claro, porque si se fijan, acá hay una tensión, como el debate liberal comunitarista, en el sentido de que los liberales dirían, miren, si esa persona quiere más cultura, tendrá que mejorar su economía para poder vivir en un lugar con más cultura. Es una respuesta, digamos, gruesa, que no sé si todos los liberales estarían dispuestos a compartir. Pero por otra parte, no sé, un comunitarista diría, no, efectivamente las comunidades tienen un rol súper importante que jugar, y las comunidades también tienen derecho. Y en razón a que tienen derecho, por ejemplo, no sería bueno, por ejemplo, desplazar a grandes grupos sociales, y de hecho lo que se debería hacer es garantizar que más comunas o más lugares dentro de una capital tuvieran acceso a la salud, a las áreas verdes, a una mejor educación, a más cultura, aunque no lo crea uno, de repente un mall así. Yo sé que me dice, ay, pero un mall no es cultura. Sí, pero un lugar donde una persona puede ir a pasear un fin de semana, a estar con la familia, así, ¿no? El mal menor. Claro, y quizás un poco lo que está en el nicho de todo esto es que, y acá quiero ser como enfática, y es que el problema de la gentrificación es que privatiza de algún modo los espacios públicos, y los hace más o menos exclusivos a cierto poder adquisitivo en realidad. Porque con esto, y quizás para ser más clara y diferenciando de los casos que poníamos de lo que no es gentrificación, cuando hay varias personas, por ejemplo, y esto también ocurre frecuentemente, donde población joven se muda a barrios que pueden pagar el arriendo, y esos barrios eventualmente surge el comercio, qué sé yo, no es lo mismo que la gentrificación, porque en la gentrificación hay una voluntad de desplazar a la población propiamente tal, cuando en la expropiación lo que se quiere es desplazar para precisamente situar o construir algo más exclusivo. Entonces lo que la gentrificación responde, por ejemplo, a la pregunta de Camilo de si acaso hay un derecho a la ciudad o hay una especie de bien común, o si es que debemos tener todos acceso, por ejemplo, a cultura o a espacios verdes. La gentrificación responde simple y llanamente que no. Quizás no una respuesta consciente, pero efectivamente sí son sus efectos.
Estoy pensando en Aristóteles, por ejemplo, que cuando Aristóteles habla de la distribución en política acerca de estas clases, como la clase baja, la clase media y la clase alta, como que él dice todo debería ser una especie como de trompito. Perdón la forma de trompo, pero en el fondo... O pirámide invertida. No necesariamente pirámide invertida, porque Aristóteles dice el problema que los pobres siempre quieren tener más, quieren tirar para arriba. Y los ricos, dice un poco que los ricos no quieren que nada más sea rico. Entonces dice la clase media, como es una clase que ya salió un poco a la pobreza y tampoco tiene pretensiones de llegar a ser tan rico porque no va a poder o serían esfuerzos demasiado grandes, dice, es la clase más estable, la gente se puede sentir cómoda en la clase media. Entonces Aristóteles, por eso le digo una forma de trompo, ahora estoy haciendo como una figura con las manos, pero sería como así y después una clase baja. Dice que la distribución ojalá de las ciudades, de las cosas, tendría que siempre tender como a la clase media, porque es la clase más estable para todos estos fines políticos. Un rombo podríamos decir, un romboide, digamos, algo. Claro. Yo me imagino con más curvas, pero la forma en que me imagino es irrelevante para efecto de este podcast. Entonces a lo que voy es que en una ciudad debería pasar algo parecido, es decir, como que fuera una ciudad lo más homogénea posible, en razón de que no hubieran sectores que fueran sustancialmente caros, digamos, que gente vive en condiciones económicas realmente altas, versus lugares donde vive gente en condiciones paupérrimas. Estoy describiendo un poco la realidad un poco de Chile, que es lo que pasa con lo que uno conoce como el barrio alto o los barrios periféricos. Pero entre más homogéneo es, entre más se mezclan los estados, o sea, los estados socioeconómicos, se vuelven también estados socioculturales, se crea una cierta paz, una cierta tranquilidad en esta homogenización del espacio, y es un gran desafío que tienen muchas ciudades. Claro, y ese era nuestro segundo punto, que es acerca de este también cambio cultural, que la gentrificación homogénea, hace homogéneos los espacios y las diferentes culturas que se viven en las zonas, porque de algún modo la aspiración siempre va a apuntar a un mismo tipo, en el fondo. Siempre va a intentar igualar quizás lo que se vive en el barrio más alto o en el barrio quizás más exclusivo. Más chic. Pero quizás los otros barrios también tienen su propia idiosincrasia y su propia cultura y su propia forma de vivir. Y esto pasa, yo creo que esto de la homogeneización es particularmente notable cuando se desplaza a población indígena o a población afroamericana, que también tienen como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen una cultura muy propia de ellos, pero claro, aquí la verdad, o sea, no se me ocurre tampoco como un ejemplo tan notable o particular latinoamericano chileno, pero supongo que la población indígena también podría ser. Yo tengo un ejemplo muy particular, o sea, muy claro, y que de hecho la gracia de esto es hay un libro que se llama El viaje de Héctor, que lo leí hace un tiempo, y él hablaba un poco de los lugares que son comunes a todo el mundo. Yo pongo el ejemplo de Starbucks. La propuesta de valor de Starbucks es que funciona igual en Chile, como en Argentina, como en Perú, Bolivia, en toda Latinoamérica, porque funciona igual en todos los lugares del mundo, ¿sí? Es un poco la propuesta de Starbucks. Y en el viaje de Héctor hablaba de estos lugares que son para la gente que es de todo el mundo y no es de ningún mundo. Acá en Santiago yo lo he designado como el barrio El Golf. ¿Y cuáles son las características del barrio Golf? Es un barrio muy comercial. Es como lo que se llama un poquitín Sanhattan, porque intenta ver un poco qué es Manhattan. Y si uno va, por ejemplo, a Londres y va al barrio comercial de Londres, se parece mucho a Manhattan, que se parece mucho al barrio Golf. Y ahí, bueno, cada uno verá en su ciudad cuál es su barrio comercial y que tiene estructuras relativamente similares. Y el libro comentaba que estas estructuras similares son porque las personas que viajan de ciudad en ciudad haciendo negocios no están ahí para conocer la cultura de la ciudad, sino que están ahí porque están haciendo negocio. Entonces hay que crear una ciudad que sea relativamente igual a donde él pasa el mayor tiempo de su vida. Y esto yo le llamo un poco la experiencia Starbucks. Starbucks, uno va a tomar un café estándar que sería en todos los lugares, en todos los Starbucks igual,
en relación, por ejemplo, a una cafetería de barrio, en relación a una picada, como se dice acá en Chile, muy cultural, muy específica, con recetas muy específicas, con ingredientes muy del lugar, etc. Y es un poco ese grado de homogenización que tiene este espíritu cosmopolita en ese sentido. Entonces, cuando los barrios se homogenean, lo que se busca en este caso es que se convierten en barrios universalizables. Entonces vamos a encontrar en diferentes ciudades las mismas tiendas. Todos quieren que haya tal tienda, todos quieren que esté la otra tienda y la otra tienda, que vamos a encontrar en las grandes urbes, en las grandes ciudades, no sé qué. Y los barrios van perdiendo de un modo u otro su carácter cultural. Es decir, lo que los hace específicamente especiales o personales. Yo creo que eso en Latinoamérica pasa mucho. O el local de la esquina y cosas como claro. Su particularidad. En Latinoamérica debe pasar mucho eso, porque como siempre hay un deseo de mirar como a Europa o Estados Unidos, un poco cuando se intenta como tirar para arriba, así como para mejorar las cosas. Claro, se pierde un poco la identidad del barrio y encontramos un barrio, como en el caso del golf, que es igual de replicable en las mayores ciudades del mundo. Y como les dije, porque la gente que está en ese barrio, que recorre sus calles, no está ahí para descubrir cómo es Chile. Perdónenme a toda la gente que vaya para allá o cosas así, o extranjero que vaya de visita, pero el Chile de verdad no está ahí, ¿sí o no? Vayan a verlo, está súper bonito, disfrútenlo, pero ese no es Chile. Y efectivamente probablemente encontremos en Buenos Aires, o encontremos en Lima, o encontremos, no sé, en Ciudad de México, un barrio que probablemente va a ser calcadísimo, con los mismos Starbucks, con las mismas tiendas, porque es un poco lo que intenta hacer esta homogenización. Claro. Y en nuestro tercer punto, creo también, y que a mi juicio se relaciona con el cuarto, pero vamos a ir por paso, es el de la justicia distributiva. Ese acaso... Y yo creo que en general los estados tratan de promover la justicia distributiva, que es dar a cada cual lo que le corresponde. Y esto lo podemos ver aplicado en diferentes medidas, quizás de seguridad social o de salud. Sin embargo, la gentrificación parece que va en contra de la justicia distributiva, y podríamos incluso decir, porque uno dice ya, pero ¿qué culpa tiene el Estado con lo que hacen las inmobiliarias, por ejemplo? Bueno, los permisos alguien los otorga también, o sea, en el fondo como que quizás en este afán de tener más capital y más flujo, se pasa a llevar esta convicción de justicia distributiva, porque la población tiende a ser una minoría, y esta minoría sale perjudicada. Eso es lo que se llama en muchas ciudades, no sé si tendrá el mismo nombre, pero el concepto debe ser similar en distintas ciudades, que se llama el plano regulador. El plano regulador es lo que hace un municipio, digamos, una distribución geopolítica de una ciudad, que determina qué cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. Por ejemplo, el plano regulador de algunas municipalidades de Santiago impide que se creen edificios desde cierta altura hacia arriba, es decir, que no hayan edificios más arriba de 12 pisos, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos lugares culturales, iglesias, palacios, lugares históricos, que para que sean vistas, para que sean disfrutadas, no pueden tener este contraste, es decir, no pueden ser tapadas, en este caso, por otro edificio, ¿sí, no? Entonces, esa distribución de lo inmobiliario, de los edificios dentro de, en este caso, de una comuna, no es aleatoria, no es o tampoco no es simplemente bajo el poder del dinero. Es decir, que una inmobiliaria diga, tengo tanta plata, quiero hacer un edificio de 20, 30, 40 pisos acá, y me da lo mismo que con este edificio se tape el parque. Me da lo mismo que con este edificio yo le provoque sombra a todo un barrio que está, digamos, detrás de este edificio. Una municipalidad iría a decir, no se puede, porque la distribución de los espacios sociales no solo responde al dinero, digamos, o sea, porque responde últimamente al dinero, pero no solo al dinero, sino que a una cierta, digamos, distribución, que el concepto que está usando aquí la Cali, justa para todas las personas del barrio. Eso lo pongo muy entre paréntesis porque tenemos infinitos casos de inmobiliarias y municipalidades
que se han saltado esta norma y de repente uno se pregunta cómo salió este edificio acá, o edificios que sobrepasan en 1 o 2 pisos la norma, y que se piden. Yo soy una persona que estaría dispuesta, o sea, yo no, porque me da flojera, pero en el fondo uno como ciudadano podría pedir cuentas. Oye, ¿por qué se está creando este edificio con estas condiciones aquí? O sea, como explíquenmelo desde el plano regulador, ¿por qué este edificio, por ejemplo, está tapando ahora tal iglesia? Porque se pierde parte del patrimonio cultural histórico, en este caso, de un barrio. Claro, y un ejemplo clásico acá en Chile es el de los guetos verticales de Estación Central, y que y en Hong Kong también, no sé cuál será el plano regulador de Hong Kong, pero todos hemos visto estos edificios monstruosos en Hong Kong porque la densidad poblacional por metro cuadrado es tan grande que ya no hay más espacio. Pero en el caso de los guetos verticales en Chile, se violó el plano regulador, pero lo grave de esos edificios, además de la gran población que entraría en Estación Central y que no sabemos o que quizás no está apta para recibir, además de todo, es que son tan altos que efectivamente ocurre lo que mencionaba Camilo, que es disruptivo en la ciudad, o en la comuna, mejor dicho. Claro, hay al tiro, como se dice ahora, decimos los jóvenes, red flag. Si no hay una red flag, así como ¿cómo puede aceptarse este edificio acá? Hay una parte en que no sé si la municipalidad, no queremos apuntar a nadie porque yo no estoy encargado absolutamente de esto, pero de un comité regulador de la municipalidad hubo alguien ahí que vio los planos, pues, y tuve que haber dicho, esto es insano. Esto es insano, démosle, probablemente. Démosle. ¿Por cuánta plata? Aprobado. ¿Y por cuánta plata le damos? Entonces, uno nota que allí hay algo raro. O sea, quizá, no sé, yo creo que cualquier municipalidad tendrá que ver como su plano regulador, pero es duro pensar que hay lugares que son capaces de soportar cualquier cosa mientras le entre plata. Claro. Y también nuestro cuarto punto es el de ética del desarrollo, que como podíamos ver se relaciona a mi juicio con el anterior y también como con lo que dice Camilo, que parece que con la gentrificación, o sea, la pregunta que nos plantea este punto es si es que, y es lo que mencionaba también Camilo con el libro de Sandel, perdón, ya voy a ir, es si es que todo es compensable con el dinero en el fondo, si es que hay ciertos criterios que pueden atenuarse en favor de un mercado, o de el mercado, mejor dicho, porque también parece que la gentrificación está guiada únicamente por criterios económicos. Como podemos ver en Hong Kong o en Chile, en los guetos verticales, parece que hay ciertas cosas donde se dice aprobado, a pesar de que están todas las red flags, podríamos decir, éticas o del bien común, o que quizás parece que hay ciertas categorías donde no importa si hay ética o bien común, sino que solamente importa lo que pueda proveer mayor dinero. O sea, en simple es, ¿qué pasa? Podemos destruir una plaza para hacer un edificio. Y uno podría decir... O un centro comercial. Claro, pero uno podría decir, sería bueno porque más gente viviendo, más desarrollo local, más gente viviendo también implica más locales comerciales. O sea, yo siempre hago el cálculo de eso, veo algunos locales comerciales y cuánto venderá, y me doy cuenta que está al lado de un edificio, intento contar los pisos, intento calcular, digamos, un promedio de 4 a 6 personas por departamento. Obviamente puede ser más, puede ser menos, pero me dice, este lugar está bajo 200 familias, no sé si 200 familias, 200 personas, 300 personas, entonces estadísticamente se va a vender más. Pero el punto, claro, el problema de la ética del desarrollo es, así como en la ética hay cosas que no debemos hacer, no porque estén prohibidas per se, sino porque son mejores para nosotros. Es decir, está bien, por ejemplo, no mentir, si no es éticamente reprobable, porque todos saben, quizás no todos lo saben, pero que la mentira tiene patas cortas. Y a largo plazo, o sea, a corto plazo las mentiras son beneficiosas, pero a largo plazo perdemos credibilidad, nos descubren, perdemos un montón de cosas. O sea, estoy hablando muy pragmáticamente, pero lo que estoy diciendo es como, entonces hay una ética del desarrollo social, es decir,
estoy dispuesto a decirle que no haya un edificio en esta plaza porque si bien mi barrio no va a tener la misma economía que podría tener a mediano y largo plazo, todos sabemos que las plazas, los espacios verdes están quedando cada vez son menos en la ciudad y son súper valiosos. Entonces es una interesante pregunta si hay una ética del desarrollo, es decir, hay cosas que nosotros como comunidad deberíamos decirle que no, ciertos cambios a los que no queremos y no debemos aceptar en orden a vivir una vida más feliz. Y entendamos que, claro, en esta tesis la felicidad no se va a dar meramente por lo económico. Es decir, se empobrece moralmente hablando o éticamente hablando o culturalmente hablando un barrio cuando se pone, en este caso, un centro comercial al lado. Claro, no se empobrece económicamente, de hecho se vuelve más rico económicamente, pero por otra parte hay algo que se empobrece, hay algo que, en especial si por ejemplo para construir eso se tienen que echar abajo cascarones históricos, que es lo que pasa muchas veces en el centro de Santiago. O sea, sacrificar cultura o sacrificar espacios verdes por lo inmobiliario, por poner más casas. Eso yo creo que es una tensión y que, como hablamos al principio de este podcast, claro, para el que no es problema la gentrificación, para aquel que la ciudad está al dominio de la distribución económica, eso no le quita el sueño. Sí, a mí me llama, por ejemplo, me llama mucho la atención, y es como a raíz de lo que dice Camilo de las plazas, es que hay países, y por ejemplo Países Bajos es un país muy pequeño, donde todo terreno está estrictamente reguladísimo y está completamente estudiado qué se tiene, por ejemplo, para la agricultura, cuánto terreno hay para la agricultura, que es limitado, cuánto terreno hay para recreación, cuánto terreno hay para construcción, etc. Pero es súper importante para ellos, y yo he visto para varias ciudades, mantener espacios verdes para la recreación. Mi hermana vive en una ciudad que se llama La Haya, y en La Haya, y uno puede ver en las distintas ciudades que no solamente hay plazas como uno encuentra en Santiago, sino que hay parques. Y por parques no me refiero a una franja larga de un terreno donde no hay autos y un par de árboles, sino que son parques, que son bosques dentro de la ciudad. Y ahí uno puede caminar, puede ir con el perro y hacer, recrearse en el fondo. Acá, si es que uno quiere hacer una especie de trekking, uno tiene que salir de la ciudad, uno tiene que efectivamente buscar en otras partes, porque, claro, aquí podemos encontrar ciertos parques, pero tampoco son tan grandes. Y también son más bien explanadas de pasto, que obviamente se agradecen, pero en el fondo lo que encontramos principalmente son plazas pequeñas donde no hay una gran variedad en realidad de verde, y los parques que hay tampoco son tan, son bonitos, etcétera, pero no son tantos y tampoco son tan grandes. Y en este sentido podemos ver que efectivamente parece que por lo menos en Chile se ve necesario la existencia de áreas verdes, y hay muchos estudios que lo comprueban, pero al mismo tiempo no se les da prioridad porque parece que es más importante el desarrollo mercantil, por ejemplo. Sí, yo recuerdo el último capítulo, si no mal no recuerdo, el 4, el 5 del libro Nos fuimos quedando en silencio, de Daniel Mansuy, que me acuerdo que cuando lo leí, el último capítulo lo encontré un poco apresurado, no sé qué, porque tiene unas tesis que yo creo que están un poco apresuradas, pero me parecen pertinentes si uno las desarrolla. Yo me acuerdo que lo hablé con él y le dije, oye, acá esto está como apresurado, y me dijo, sí, fue más o menos apresurado. Y a lo que voy con esto es que él decía más o menos cómo resolver ciertos problemas sociales, y como que le decía la rápida así como calles más anchas. Entonces, para desarrollar un poco el tema de las calles más anchas, justamente la gentrificación muestra eso. Yo estoy recordando, por ejemplo, el centro de nuestra capital, digamos, no exactamente el centro, sino un poco la periferia de ese centro, es decir, la comuna de Santiago, pero ya alejada un poco del eje Alameda, donde las calles son muy pequeñitas, muy angostas, que uno puede pasar, más o menos está pegado con un brazo a la fachada de la casa, y por otro, por 10 centímetros, uno no se cae a... las veredas. Claro, no se cae a la calle, pero a lo que voy es que las veredas son muy angostas. Y él proponía en el libro que deberían ser más anchas.
ella explicaba más o menos que con vereda ancha uno se cruza con el vecino y se mira la cara, así uno puede hacer. Pero a lo que voy es que yo creo que lo que rescato de esa tesis es que el Santiago Centro en especial se volvió una comuna, se volvió un espacio para los autos, se volvió un espacio para que pasen las micros, para que pasen los vehículos. Y la pregunta ¿es la ciudad una ciudad para los vehículos o una ciudad para las personas? Porque si es una ciudad para los vehículos, no hay espacios sociales, no hay espacio para encontrarnos, para mirarnos, para hablar con otras personas, para hacer esa vida social que al final es el terreno fértil donde se dan los temas políticos, sociales y los encuentros. Pero si una ciudad está enfocada en que pasen autos por cada calle, si una ciudad está enfocada en hacer veredas pequeñísimas, así como por cumplir para que pasen los vecinos, efectivamente como ciudadanos hemos rendido ante los automóviles. Entonces eso se junta más o menos con este punto del desarrollo ético de la ciudad, y es que justamente, claro, como dirían otras personas, si lo que queremos con una comuna es que pasen puro auto y que la gente no se encuentre, bueno, la automotora, digamos, la inmobiliaria en este caso, responderán a esas necesidades. Pero también dependerá de nosotros si queremos recuperar espacio, y ese espacio cuesta dinero, es decir, es dinero que no se va a recibir, es dinero que se va a perder en orden de alcanzar otros objetivos que, como hemos visto, están más allá del dinero. Sí, y eso me recuerda también al problema de la ciclovía, que en Chile se ha hecho un esfuerzo muy activo por aumentar el número de ciclovías, precisamente porque se cayó en cuenta que no había ciclovía, y por tanto los ciclistas tenían que transcurrir en la calle, llevando a muchos accidentes muy trágicos, pero también porque la bicicleta no es solamente un medio de transporte, sino que también es un medio de recreación, y que ahora hay ciertos lugares donde se están cerrando las calles los fines de semana para que puedan transcurrir libremente, etc. Pero bueno, nuestro quinto punto es acerca de la historia y memoria colectiva. Y es que los lugares tienen efectivamente memoria, y eso se puede ver en, por ejemplo, los edificios que se han construido a lo largo de los siglos y que muchas veces con la gentrificación se destruyen. Entonces hay mucho patrimonio que es borrado del mapa en favor de estos edificios o casas más modernas, etc. Y bueno, hay lugares que han hecho ciertas políticas para no derribar edificios o construcciones que son consideradas patrimonio. Sin embargo, hay muchas otras que en realidad, o en vez de arreglarlas, se las destruye, y son también construcciones y edificaciones que se remontan hace muchos años. Acá, por ejemplo, estoy pensando también, perdónenme nuestro amigo extranjero, pero obviamente es más fácil dar ejemplo de lo que uno vive día a día, pero no sé, barrio Matadero o barrio Franklin, que están acá en la capital, son barrios que tienen una carga cultural, en el sentido, una vida de barrio, una forma de ser específica de ello. Entonces, por lo menos a mí me costaría mucho pensar en el barrio Franklin sin todo su comercio, sin los persas, sin las cosas que tiene. Y efectivamente uno podría hacer un plan urbanístico donde se acaba con todo eso, se meten un montón de edificios, se gana un montón de plata, pero hacerlo, el costo para lo que es la vida cultural del barrio Franklin sería súper alto. Yo estoy seguro que todos tenemos ejemplos en las capitales donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, de ciertos barrios que tienen un poco un aura, una forma de ser muy específica, y eso justamente vale la pena mantenerlo. Es un debate más o menos en la gentrificación. Hay varios lugares, como les dije, no es tan terrible el caso del Golf en Santiago, porque es un barrio que está hecho de manera como de probeta para hacer estos barrios típicos de cualquier otra ciudad occidental, pero están esos barrios que tienen un carácter específico. Por ejemplo, estoy pensando el Centro Cívico de Santiago, que es un centro cívico que reúne los ministerios, reúne la Moneda, reúne el Paseo Bulnes, por ejemplo, que son calles que tienen una especie de aura que se configura más o menos con todo lo que lo rodea. Se puede intervenir en esos barrios y crear proyectos de escala, digamos, urbanística grande, romper más o menos esa línea arquitectónica simplemente porque se puede, o efectivamente el barrio, voy a decirlo así, como le gustaría
a otras personas, pero ¿es el barrio sujeto de derecho? Es decir, como... No sujeto de derecho así como sujeto de derecho, así como vamos a sacar una partida de nacimiento para el barrio, pero efectivamente el barrio o la comunidad tiene ciertos... una dignidad así virtual, en el sentido de que hay cosas que se tienen que respetar de hecho de ellos, hay cosas que se sigue necesariamente de un actuar moral respecto de ellos. Un gran problema. Y esto también nos lleva a nuestro sexto punto, que yo también creo que está muy interrelacionado con el quinto, y es la autenticidad y comercialización de un barrio, por ejemplo, o de un pueblo, de una ciudad. Y es que efectivamente hay muchos lugares que son muy auténticos y que tienen su propio espíritu. Y de nuevo con los ejemplos locales, pero en Chile hay pueblos que son muy particulares y que de repente por una comercialización excesiva, y esto ocurre mucho con ciudades o pueblos que son vacacionales. Estoy pensando en Pucón, por ejemplo, donde se empieza a construir masivamente y se pierde un poco el espíritu que lo hacía tan genuino o tan único. Y esto no solamente puede ocurrir con pueblos o lugares, sino, por ejemplo, sino con comercios, con quizás ferias, y se construye algo para adaptar esa feria, quizás para elevarla un poco más, o lo que se cree que la va a elevar un poco más, pero con eso pierde un poco su espíritu. Por ejemplo, hablando también del Persa Bio Bio, hay un galpón que a mí me gusta mucho, que es el Víctor San Manuel, pero por ejemplo Camilo, a él no le gusta porque efectivamente se pierde un poco el espíritu que era y que efectivamente debe ser más caro el arriendo en ese galpón, o que debe tener de frente a un arriendo. Claro, el galpón hipster, por si acaso. Claro, que es el Víctor Manuel. Claro, entretenido ese tema, porque efectivamente a uno le puede... Y eso es un poco la atención de la gentrificación, porque la gentrificación es como, ¡ay, qué lata todo esto! Sino que efectivamente, como población, muchas veces miramos el lugar y nos parece más atractivo, porque efectivamente se trabaja muchas veces para recuperar económicamente ese lugar con gente que, digamos, que viene con sangre fresca, con ideas nuevas respecto de cómo deberían hacerse las cosas, pero eso implica efectivamente que la gente que trabajaba ahí, que obviamente ya no puede pagar ese lugar, es desplazada, y esa gente tenía un carácter especial. Un saludo a toda la gente de Franklin y Bio Bio. Que sabemos que nos están viendo. Exactamente, si nos quieren auspiciar con cualquier cosa, preferimos eso a Zara, a Louis Vuitton. Sí, de todas maneras. Estaba justo pensando eso. Pero en el fondo... Me acordé del meme, de Bob Esponja, de la señora Puff, dice... Me encanta trabajar con esta gente, el que sabe y conoce ese meme. Me encanta el Bio Bio, es la gente que es como nosotros. Pero quiero poner una atención ahí, y lo estaba pensando durante todo el podcast. Esto es un ejemplo que pasó acá en Chile también hace varios años atrás. Me van a disculpar si no nombro la ciudad específica, el lugar específico, pero era el mall de Castro. Sí, no sé si ustedes se acuerdan. Lo nombraste. Es que no me acuerdo si era específicamente en Castro o en otra ciudad. Y Castro es una isla que está, me parece, en Chiloé. Para que sea un poco de geografía ahí de Chile, va a ver que son islas más o menos desperdigadas por el mar. Un archipiélago. Y el mall de Castro fue una cosa muy interesante, porque casi todo Chile no quería el mall de Castro. ¿Por qué? Porque uno tiene un poco esa imagen idílica, romántica del sur de Chile, esos botes, esos pueblos, la gente calentando el agua en la tetera, como en la cocina, y no en un hervidor eléctrico. En una salamandra, específicamente, justamente en la salamandra, más o menos tiene esa visión idílica, y eso es lo que espera el sur, y eso es lo que espera el veraneante, digamos, el turista cuando va al sur. Y se ponía mucho la idea de que esos bosques milenarios donde se oculta el trauco fueran interrumpidos por un mall. Pero ¿qué pasó? Es que se habló con la gente de Castro y ellos querían un mall. Porque ellos decían, tenía que comprar unas panties, por ejemplo, y tenían que tomar un bote para ir a otro lugar, para ir al continente, por así decirlo, a encontrar una tienda para obtener ciertas cosas. Entonces, ¿cómo te puede cambiar la vida de ciudad teniendo un mall? Y pongo este ejemplo más o menos no iría como para discutirla acá, para que ustedes les den vuelta en las casas. O sea, no sé si está en tu casa, puede estar en el auto escuchando esto, o en el transporte público, en un parque, si es que tiene parque y la gentrificación no se lo ha quitado. Pero mi punto es que
efectivamente, también hay un tema de que nosotros muchas veces los turistas romantizamos cierto espacio al costo, porque el costo de ese modo de vida lo paga la gente que vivía allá. Una cosa hubiera sido que la gente de Castro hubiera dicho, ¿saben qué? Estamos ni con el mall, nos encanta el modo de vida que tenemos acá, me encanta tener que tomar un bote cada vez que quiera comprar un paquete de lápices, y quizás no es así, pues entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un movimiento que es contrario a lo que estábamos nombrando? Claro, pero por ejemplo el caso de ese mall no entra como un caso de gentrificación per se, porque no hay un desplazamiento de personas propiamente tal, sino que entra como quizá una inyección de dinero, pero quizás mal configurado, y por tanto, claro, porque quizás uno podría haber dicho, chuta, era tan necesario un mall, si no podría haber sido quizás un distrito comercial propiamente tal. Hay diferentes formas de estructurarlo, pero efectivamente muchas veces esta gentrificación ocurre en ciertos comercios o en ciertas zonas y en un intento de quizás hacerlo más atractivo o hacerlo más de moda, etcétera, bueno, que podría ser más atractivo. Hay personas que arrendaban en ese local y ya no lo pueden arrendar, por una parte, entonces ya no pueden vender y pierden su ingreso, como ocurre en muchos lugares. Y de repente también se pierde el espíritu que hacía único ese lugar. Como en el caso, por ejemplo, de este persa en el Biobío, del que comentábamos recién. Claro. Otro ejemplo que tengo, que yo creo que retrocede varios puntos, así que solamente quiero nombrarlo, es los proyectos inmobiliarios en la costa. Por ejemplo, en Chile, vivir en la costa, digamos, cerca del mar, es bonito, porque sí o no, es bueno que las ciudades tengan como distribuida la vista al mar. Pero cada vez aparecen más proyectos arquitectónicos, urbanísticos, más que arquitectónicos, gigantescos, de edificios de 10 y tantos, 20 y tantos pisos al lado de la costa, que le quitan, primero que todo, la vista al mar a un montón de gente que queda atrás de ellos, pero también estructurados en lugares que son incluso geológicamente hablando inviables. Lo tuvimos hace poco acá en Chile, que un edificio más o menos en una calle, al final de una calle, como que se medio cayó. Que estaba en este caso en particular, solamente contextualizando, estaban construidos en dunas, que son básicamente, para los que no saben, cerros de arena. Entonces, o sea, se les ocurrió que podía ser una buena idea. Y efectivamente es un buen ejemplo de mostrar cómo la distribución de la ciudad no puede simplemente, yo lo tiro como teoría, no debería quedar simplemente en el horizonte de lo rentable o del mercado. O sea, estaríamos llenos de esos edificios y efectivamente a las municipalidades es muy conveniente. O sea, una fuente de dinero ahí por parte de la inmobiliaria es súper grande y súper importante. Pero ahí está la tensión, porque el lugar pierde un poco su característica, se pierden recursos naturales, se pierden factores, digamos, que le dan una identidad al lugar en razón a esto. Y vimos que acá, por lo menos, como se diría, como tragedia griega, el resultado último fue algo terrible para la gente de ese edificio y la gente que invirtió su dinero en estos edificios. Sí, y bueno, no sé si tú tienes, o sea, como para ir cerrando. Para ir cerrando, como sintetizando todo lo que hemos hablado, estoy intentando hacer una síntesis en este momento. La gentrificación es un problema que puede ser un problema filosófico en cuanto a que nos obliga a nosotros a pensar nuestra ciudad desde un punto de vista moral, en el sentido de si hay gente que merece o no merece estar acá, si hay gente que merece ser reemplazada o estamos dispuestos a ser reemplazada o no. Y la ciudad es una cosa compleja, en el sentido de que es así como el ser humano, la ciudad debe ser de las cosas más humanas que hay, es una entidad donde se intersectan tanto elementos económicos, pero también elementos culturales, elementos, digamos, antropológicos, elementos sociales, elementos éticos, elementos políticos, etc. Y es difícil saber dónde empieza uno, dónde termina el otro. O sea, yo creo que ese es el tema, si la ciudad al final de cuentas es como un concierto
digamos, es como un producto, es como una pizza, en el sentido de que está dada ahí simplemente dispuesta a quien la quiera pagar, o quien pueda pagarla, mejor dicho. O cuando hablamos de ciudad, hablamos de entes que están circunscritos a diferentes esferas de la experiencia humana, como son la cultura, cosas así. Sí, a mí me gustaría decir es que efectivamente, o sea, de partida, para mí todo es moral, ya sea o sea, y ahí va a variar en el fondo la postura que uno toma al respecto, pero no hay algo así como la indiferencia en estos temas. Si es que uno aboga porque efectivamente no hay un deber o bien, o sea, no hay un deber por el bien común, por ejemplo, eso ya es una perspectiva a mi juicio moral. O si es que uno dice no, pero es que efectivamente debemos abogar también por el bien común, no solamente por los bienes privados, sino también por el bien común, eso también es una perspectiva moral. En este sentido, la gentrificación, como dice Camilo, nos invita a reflexionar, o por lo menos nosotros desde la perspectiva ética los invitamos a reflexionar sobre dónde se sitúan ustedes, porque como dijimos al principio, y obviamente no hay respuestas claras ni concretas, es un tema complejísimo, donde se entremañan también muchos otros temas circundantes. Porque claramente no es solamente la construcción de edificios, sino que implican una serie de consecuencias que son de carácter moral también. En el fondo, qué tanto influyen o qué tanto importan, si es que son importantes, etc. En ese sentido, cuánto nos importe es cuánto nosotros quizás podemos o queramos actuar al respecto. Obviamente, claro, no vamos a hacer nada contra las inmobiliarias, pero sí quizás si es que se habla más o se verbaliza, etcétera, si es que es un tema para nosotros, puede ser interesante, pero de todos modos es un tema que es súper bueno tenerlo, tener conciencia, porque de repente siento yo que uno no nota que hay cosas que pueden ser muy importantes en la ética o en la filosofía y que son tan cotidianas como la gentrificación, que la vivimos todos los días, y que son interesantes darse cuenta que efectivamente hay perspectivas éticas o dónde nos situamos nosotros y quizás y qué opinamos quizás nos pueda servir para decir, uy, mira, parece que, no sé, soy más liberal, o parece que soy, no sé, más comunitarista. Que también es interesante para conocerse a uno mismo, a mi juicio. Claro. O anarquista. O anarquista ocupa, también. Si uno quiere ocuparse. Claro, comunista, sí, o sea, como que... Pero de repente uno tampoco lo tiene tan claro, y con estas cosas esperemos, claro, no sé, que dónde se sitúa uno en el espectro también es interesante. Cuando tú hablabas me acordé de esa frase inmortal de Hegel: lo esencial es invisible a los ojos. Eso pasa con la ciudad. O sea, lo esencial de la ciudad es invisible a los ojos. Ahí anoten y recuerden que no todo lo que está en internet es verdadero. Y no todo lo que está en este podcast tampoco. Claro, los contenidos vertidos en este podcast son exclusiva responsabilidad de quien los emitió. Sí. Pero bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido reflexionar con nosotros y que ustedes han experimentado ejemplos de gentrificación o esperemos que, a pesar de los ejemplos que nosotros pusimos, que son efectivamente muy locales, cada uno de ustedes, esté donde esté, haya quizás podido aplicarlo a su propia situación experiencial. Eso es todo. Nos vemos en el próximo, que sí, no sabemos cuándo será. Y compren nuestro libro. Sí, si es que pueden, por supuesto. Si no pueden, no lo compren. O sea, no. Ya, pero no, a lo que voy es que no hay presión, solamente no, si es que quieren leerlo. Claro, no hay presión pasivo-agresivo. No hay presión guiño. Pero altamente recomendado que tengan nuestro libro. Muchas gracias. Eso, nos vemos. Chao. Chao.